La revelación es ineludible. Ciertas caricaturas, aparentemente inofensivas y diseñadas para el entretenimiento infantil, están reprogramando silenciosamente el cerebro de nuestros hijos con consecuencias profundas y, en ocasiones, irreversibles. Esto no es una mera hipótesis, es una cruda realidad validada por la observación clínica y neurocientífica, y su comprensión urgente es clave para salvaguardar el futuro bienestar y desarrollo de cada niño que forma parte de nuestra vida. Durante mis años de práctica como psiquiatra, Walter Rizzo ha sido testigo de un patrón cada vez más alarmante en la consulta. Una marea creciente de pequeños pacientes que presentan niveles de ansiedad sin precedentes, estallidos de agresividad inexplicables y una incapacidad manifiesta para gestionar sus propias emociones. ¿Qué hilo invisible conecta a muchos de estos casos aparentemente dispares? La respuesta, sorprendente y a veces incómoda, apunta directamente al contenido audiovisual que consumen a diario. Hoy desentrañaremos cómo producciones infantiles, bajo el manto de la diversión, están moldeando la arquitectura neural y el paisaje emocional de nuestros tesoros más preciados de maneras que jamás hubiéramos osado imaginar. Les compartiré anécdotas reales extraídas de mi experiencia, relatos que los obligarán a reevaluar cada píxel que sus hijos absorben. Al final, armaremos un arsenal de herramientas prácticas, estrategias efectivas para erigir un escudo de protección alrededor de su desarrollo neurológico y emocional. El viaje que iniciamos hoy es mucho más que una charla sobre entretenimiento. Es una exploración hacia el corazón mismo de la crianza en la era digital. ¿Están preparados para descorrer el velo de lo que realmente se gesta en la mente infantil? Comencemos por el punto de partida fundamental: el funcionamiento del cerebro infantil frente al bombardeo audiovisual. El sistema nervioso de un niño no es una miniatura del adulto. Es una obra en plena construcción, un lienzo extraordinariamente plástico donde cada estímulo deja una huella. Las áreas cerebrales responsables de la atención sostenida, la autorregulación emocional, la capacidad de concentración y la gestión de impulsos están en un período crítico de desarrollo, formando conexiones neuronales que definirán su funcionamiento para toda la vida. Recuerdo con una claridad asombrosa el caso de Sofía, una pequeña de tan solo 6 años cuya llegada a mi consulta estuvo marcada por la desesperación de sus padres, quienes describían un comportamiento simplemente imposible. Sofía era incapaz de permanecer tranquila por más de 5 minutos, experimentaba episodios de agresividad sin provocación aparente y sus noches estaban plagadas de pesadillas recurrentes que la dejaban exhausta. Al indagar en sus rutinas, el Hallas Go fue revelador. Dedicaba más de 4 horas diarias a ver caricaturas. Estas producciones se caracterizaban por un torbellino de cambios de escena vertiginosos, una paleta de colores hipersaturados que agredía la vista y una batería de estímulos auditivos constantes que no daban tregua. La implicación de estas narrativas hiperestimulantes es grave. Generan lo que en nuestra disciplina denominamos adicción al estímulo. El joven cerebro se habitúa a un umbral de excitación tan elevado que requiere niveles cada vez más extremos de estimulación para sentir la más mínima satisfacción. Esto se traduce en una trágica paradoja. Actividades cotidianas que deberían ser fuentes de disfrute y aprendizaje, como la lectura pausada de un libro, un juego tranquilo en el parque o la simple y enriquecedora conversación familiar, se transforman en experiencias insoportablemente aburridas porque no consiguen liberar la descarga masiva de dopamina a la que su cerebro ha sido perversamente condicionado. Las implicaciones de esta dependencia se extienden a todos los rincones de su existencia, minando la capacidad de asombro y la predisposición natural hacia la exploración serena del mundo. ¿Hasta qué punto estamos sacrificando el disfrute de la calma por el espejismo de una excitación constante e insostenible? Escucha, porque en este eco se halla una verdad que muchos ignoran. El silencio, la quietud, son pilares de una mente en construcción. Las animaciones problemáticas, esas que disfrazan su potencial destructivo bajo un manto de color y música, comparten un conjunto de características que las hacen particularmente nefastas para el desarrollo neurológico. En primer lugar,
La cadencia de los cambios de escena es brutal. Cada 2 o 3 segundos se produce una alteración visual, una interrupción que impide cualquier procesamiento profundo. La música, lejos de ser un acompañamiento armónico, es estridente, carente de pausas, un telón de fondo sonoro que agobia. Los personajes, con demasiada frecuencia, recurren a gritos y expresiones exageradas como única forma de comunicación, saturando el entorno auditivo con decibelios innecesarios. Y, quizás lo más insidioso, las tramas suelen estar salpicadas de conflictos continuos que rara vez encuentran una resolución constructiva o, si la encuentran, es trivial y carece de aprendizaje real. Estos elementos, combinados en una tormenta sensorial, provocan una sobreactivación permanente del sistema de alerta del niño. Lo mantienen en un estado de hipervigilancia, una especie de tensión constante que es completamente antinatural y perniciosa para un cerebro en crecimiento. Neurocientíficamente hablando, estamos presenciando una alteración crítica en la producción y el equilibrio de neurotransmisores esenciales como la dopamina y la serotonina. La dopamina, esa molécula asociada al placer y la recompensa, se dispara de manera artificial y desproporcionada durante la exposición a estos programas. El resultado es un cerebro infantil que desarrolla una tolerancia, una necesidad imperiosa de estímulos cada vez más intensos para alcanzar el mismo nivel de gratificación. Es una espiral d'Angelus, un ciclo de demanda creciente que nunca se satisface verdaderamente. Pero la gravedad de este escenario no se circunscribe al momento de la pantalla. Sus efectos nefastos se extienden a la totalidad de la vida del niño. Walter Rizzo ha observado con honda preocupación cómo los pequeños expuestos a este bombardeo desarrollan dificultades significativas para encontrar satisfacción en actividades que exigen una concentración sostenida, como sumergirse en los estudios, seguir una explicación compleja en el aula o incluso conciliar el sueño sin la necesidad apremiante de estímulos externos. ¿Acaso estamos criando una generación condenada a la búsqueda perpetua de lo efímero, incapaz de la plenitud que solo el enfoque profundo puede brindar? Detente un instante. Permite que la resonancia de estas palabras se asiente. ¿Puedes sentir la verdad que emerge de esta sombra digital? Antes de adentrarnos en las facetas más oscuras de esta programación subliminal, si esta información les está resultando reveladora y consideran que puede ser una linterna en el camino de otros padres, les ruego que demuestren su apoyo. Un simple clic en me gusta y la suscripción al canal El Poder de Elegirme son gestos que amplifican este mensaje, lo proyectan hacia más familias que quizás sin saberlo están navegando en aguas turbias. Compartir este conocimiento no es solo un acto de generosidad, es un imperativo para forjar una conciencia colectiva sobre una problemática que silenciosamente está afectando a millones de niños. Tu participación activa es un faro en esta niebla y es el combustible que me permite llegar a quienes más necesitan esta verdad crucial. Cada me gusta, cada nueva suscripción es un paso más hacia la protección de una generación. Ahora profundicemos en una de las inquietudes más profundas de Walter Rizzo como profesional de la salud mental. La manera en que ciertas caricaturas, con una sutilidad aterradora, están inculcando a nuestros hijos patrones emocionales disfuncionales que inevitablemente se manifestarán en sus relaciones interpersonales y en su conducta general. Consideremos el caso de Alejandro, un niño de 8 años cuya vida familiar se había transformado en un campo de batalla debido a lo que sus padres describían como berrinches imposibles de controlar, episodios de ira tan intensos que dejaban a todos exhaustos. Durante nuestras sesiones, la clave para desentrañar este enigma apareció de manera inequívoca. Su programa favorito presentaba, de forma recurrente, personajes que resolvían sus conflictos internos y externos mediante gritos desaforados, manipulaciones emocionales de manual o actos de violencia disfrazados de diversión. El mensaje sutil pero poderoso, que Alejandro había absorbido e internalizado, era desolador en su simplicidad. Cuando no consigues lo que deseas, la respuesta apropiada es escalar la intensidad emocional, empujar los límites hasta que los demás, agotados y rendidos, finalmente cedan a tus caprichos.
Esto nos conduce a un principio fundamental en el desarrollo infantil. Los niños aprenden de manera infinitamente más eficaz por modelado que por instrucción directa. Si un personaje animado al que admiran y con el que se identifican resuelve sus problemas vociferando, mintiendo o actuando con crueldad, ellos asimilan que estas estrategias son no solo válidas, sino también efectivas. La mente infantil no posee aún la sofisticación necesaria para diferenciar la ficción de la realidad con la misma nitidez que un adulto. Para ellos, aquello que observan repetidamente en sus pantallas se convierte en un mapa cognitivo, una guía sobre cómo funciona el mundo, cómo deben interactuar y cómo deben expresar sus propias emociones. Somos conscientes de la brutal responsabilidad que recae sobre los hombros de aquellos que diseñan estos mundos de fantasía y sobre los nuestros al permitirlos sin filtro. La verdadera batalla no se libra en las pantallas, sino en el terreno sagrado de la mente de un niño. ¿Están listos para la crudeza de esta reflexión? Las caricaturas problemáticas, esas que minan el bienestar emocional, exhiben varios patrones tóxicos que se repiten con una consistencia alarmante. Primero y más insidioso, la normalización de la crueldad, presentada como humor. Personajes que se infligen daño físico o emocional, se humillan mutuamente o se traicionan, pero todo ello envuelto en un aura de gracia y ligereza. Esto implanta en la mente infantil la perversa idea de que causar dolor o malestar a otros puede ser divertido e incluso socialmente aceptable, desdibujando la empatía y los límites éticos más básicos. Segundo, la exhibición de emociones intensas como la única vía válida de expresión. Héroes y villanos que solo saben comunicar mediante gritos, llantos dramáticos o episodios de ira incontrolada. Los niños expuestos a esta dinámica aprenden, implícitamente, que la expresión emocional regulada, la comunicación asertiva y la calma son aburridas, ineficaces o simplemente menos atractivas. Se les priva del vocabulario emocional necesario para navegar las complejidades de la vida sin recurrir a la explosión o el drama. Tercero, y esto es devastador, la ausencia de consecuencias reales para comportamientos destructivos. En un sinfín de estas producciones, los personajes pueden ser crueles, irresponsables o directamente depredadores en un episodio, y al siguiente, como por arte de magia, todo el tablero se reinicia. No hay aprendizaje, no hay reparación, no hay confrontación con las repercusiones naturales de sus actos. Un aspecto particularmente funesto es cómo estas narrativas están programando patrones de relación disfuncionales. Walter Rizzo ha visto, con una mezcla de tristeza y alarma, cómo algunos niños replican en sus amistades dinámicas, de drama artificial, generando conflictos donde no los hay, simplemente porque han aprendido que las relaciones interesantes siempre implican tensión, competencia o, en el peor de los casos, traición. Recordaba con vividez el caso de Camila, una niña de 7 años que comenzó a manipular emocionalmente a sus padres con una astucia que había perfeccionado observando a su personaje favorito. Cuando no obtenía lo que quería, adoptaba la personalidad de víctima, con lágrimas dramáticas y monólogos sobre la injusticia de su existencia. Sus padres, sin ser plenamente conscientes del origen de esta conducta, reforzaban el patrón al ceder ante estas representaciones emocionales, sembrando las semillas de un comportamiento manipulador que podría perdurar. El impacto a largo plazo de esta programación emocional es monumental. Estamos presenciando el surgimiento de una generación de jóvenes que llega a la adolescencia desprovista de herramientas para una regulación emocional saludable, con expectativas irracionales sobre cómo deberían funcionar las relaciones y con una tolerancia extremadamente baja a la frustración más mínima y al aburrimiento inherente a la vida. Desde mi perspectiva, lo más alarmante es la consolidación de estos patrones en el periodo más crítico del desarrollo neurológico, entre los 3 y los 10 años. Es en esta ventana temporal fundamental donde el cerebro forja las conexiones neuronales que dictarán las respuestas emocionales para toda la vida. ¿Podemos permitirnos ignorar este frente de batalla, este silencioso moldeado de la psique de quienes heredarán el mundo? El futuro de la empatía y la sensatez se juega ahora mismo, en la inmensidad de un universo digital. Despierten, por favor.
Llegamos ahora a uno de los efectos más devastadores que Walter Rizzo está observando en su práctica clínica: la destrucción sistemática y deliberada de la capacidad de atención sostenida en los niños. Y aquí quiero ser absolutamente claro, esto no es una exageración retórica. Estamos hablando de un cambio neurológico real, cuantificable y con ramificaciones que alcanzan hasta la médula de su potencial humano. El cerebro humano, a lo largo de millones de años de evolución, se ha perfeccionado para alternar entre periodos de atención focalizada y momentos de descanso mental, una danza rítmica esencial para el procesamiento de información y el aprendizaje profundo. Sin embargo, las caricaturas modernas problemáticas han subvertido este equilibrio natural, instaurando un patrón de estimulación constante, un torbellino ininterrumpido que está literalmente reestructurando la arquitectura neural de nuestros hijos. Permítame ilustrarlo con el caso de Diego, un niño de 9 años remitido a mi consulta porque sus maestros estaban profundamente preocupados por su incapacidad para concentrarse más de 2 minutos en cualquier tarea, por simple que fuera. Sus padres lo describían como un niño inteligente, pero que parecía perderse en un laberinto mental perpetuo, como si su conciencia estuviera siempre en otro lugar, vagando sin rumbo. Al analizar sus patrones de consumo mediático, la verdad salió a la luz. Su cerebro había sido literalmente entrenado para esperar un cambio de estímulo cada pocos segundos. Las animaciones que absorbía saltaban de escena, de perspectiva, de personaje, de acción cada 2 o 3 latidos del reloj. Su cerebro había aprendido que mantener la atención en algo por un periodo más prolongado era simple y llanamente anormal. Esto nos lleva a un concepto crucial: la neuroplasticidad. El cerebro infantil es una maravilla de adaptabilidad, extraordinariamente plástico, lo que significa que se moldea, se esculpe y se reconfigura según los patrones de estimulación que recibe de manera regular. Si un niño está expuesto de forma consistente a contenido que exige únicamente una atención superficial, fragmentada y en constante mutación, su cerebro desarrollará de manera eficiente redes neuronales optimizadas para ese tipo de procesamiento fugaz. El problema es que estas mismas redes neuronales son precisamente lo contrario de lo que se requiere para el aprendizaje académico significativo, para la creatividad genuina, para la resolución de problemas complejos y para el establecimiento de relaciones interpersonales profundas y duraderas. Todas estas actividades vitales exigen lo que los neurocientíficos denominamos atención sostenida, la capacidad de anclar el foco en un único objeto, concepto o actividad durante periodos prolongados, sin distracciones. Walter Rizzo ha observado que los niños afectados por este patrón desarrollan lo que ha denominado síndrome de atención fragmentada. No pueden leer más de unos pocos párrafos sin sentir la necesidad imperiosa, casi compulsiva, de buscar otro estímulo. No logran escuchar una explicación completa sin que su mente se desconecte abruptamente. No pueden disfrutar de juegos que demandan paciencia, estrategia o una simple contemplación. Su mundo interno se ha vuelto un eco de la pantalla que los cautiva. ¿Cómo podemos entonces esperar que prosperen en un mundo que demanda reflexión y profundidad? El aburrimiento es el campo fértil donde germina la creatividad. Hemos condenado a nuestros hijos a una esterilidad perpetua ahogada en el ruido, pero aquí reside una verdad aún más aterradora, una pérdida que considero una de las más trágicas: la destrucción de la capacidad para el aburrimiento productivo. Escúcheme bien, el aburrimiento no es el enemigo del desarrollo infantil, es sin lugar a dudas uno de sus mejores aliados. Cuando un niño se aburre de manera sana, su cerebro entra en lo que denominamos la red neuronal por defecto, un estado mental que es absolutamente fundamental para la chispa de la creatividad, para la introspección más profunda y para la consolidación de todos los aprendizajes adquiridos. Es en esos momentos de aparente inactividad donde la mente del niño se vuelve un laboratorio de ideas, un taller de sueños, un espacio para la resolución espontánea de problemas. Sin embargo, los niños sobreestimulados por las caricaturas problemáticas pierden el acceso a este estado neurológico crucial. En lugar de que el aburrimiento los impulse a crear, a imaginar mundos propios,
a reflexionar sobre sus experiencias, este vacío los sumerge en una anisomía y una necesidad compulsiva e irrefrenable de buscar más estimulación externa, de llenar cada microsegundo de su existencia con un nuevo disparo de dopamina. El impacto académico de esta situación es sencillamente devastador. Educadores de todas las latitudes me reportan aulas repletas de niños que físicamente no pueden mantener la atención durante una clase tradicional. No es que carezcan de voluntad, es que neurológicamente sus cerebros han sido reestructurados para operar en un modo de atención dispersa y superficial, incapaces de la inmersión profunda que el aprendizaje exige. No es una cuestión de desinterés, sino de una alteración fundamental en su funcionamiento cerebral. Recuerdo de manera singular el caso de Ana, una niña prodigiosamente brillante de 8 años que empezó a sufrir pesadillas recurrentes donde se veía incapaz de parar su cerebro. Describía la sensación como si tuviera muchas televisiones encendidas en su cabeza al mismo tiempo, una metáfora escalofriante y a la vez perfectamente precisa de lo que ocurre cuando la mente infantil es sobreestimulada hasta el punto de perder su capacidad natural de regulación interna. Lo más trágico de toda esta situación es que estamos, sin quererlo y a menudo sin saberlo, robando a nuestros hijos una de las experiencias más profundas y enriquecedoras de la existencia humana. La capacidad de estar plenamente presentes, de practicar el mindfulness, de entregarse a la contemplación serena, de apreciar la belleza en su forma más pura y de forjar conexiones genuinas con otros seres humanos. Todas estas vivencias que nutren el alma y el espíritu requieren una habilidad fundamental: la capacidad de sostener la atención de manera calmada y enfocada. ¿Cómo podemos restaurar esta conexión vital con la esencia de lo humano antes de que sea demasiado tarde? Siente cómo el aliento se detiene. Este es el precio silencioso de una generación desconectada. Después de presentarles este panorama que, reconozco, puede resultar abrumador y hasta desesperanzador, quiero extenderles una mano llena de esperanza y ofrecerles herramientas prácticas y concretas. La misma neuroplasticidad que permite que estos daños se arraiguen en el cerebro infantil es, a la vez, la llave maestra que posibilita su reversión. Walter Rizzo ha sido testigo de transformaciones extraordinarias, auténticos, milagros en niños cuyos padres, armados con conocimiento y amor incondicional, implementaron cambios conscientes e informados en su entorno. Primero, es imperativo que hablemos sobre qué buscar en el contenido audiovisual saludable para nuestros hijos. Las producciones que realmente apoyan un desarrollo neurológico armonioso poseen características muy específicas. Un ritmo pausado es fundamental. Un tempo que conceda al niño el tiempo suficiente para procesar cada escena, para integrar la información sin sentirse atropellado. Las transiciones entre secuencias deben ser suaves, casi imperceptibles, evitando los cortes abruptos que fragmentan la atención. Los personajes deben modelar la resolución constructiva de conflictos, mostrando empatía, negociación y respeto en lugar de gritos y agresiones. Y crucialmente deben incluir periodos de silencio o música calmada, momentos de pausa que permitan al cerebro infantil descansar, reflexionar y consolidar lo observado. Un ejemplo excelente de este tipo de contenido lo encontramos en producciones que incorporan elementos de la naturaleza de manera integral, que narran historias donde la paciencia, la perseverancia y el trabajo en equipo son los verdaderos héroes, y donde los personajes enfrentan desafíos reales, pero siempre apropiados para su edad, fomentando la resiliencia sin generar ansiedad. El contenido ideal no solo evita la sobreestimulación, va un paso más allá, enseñando activamente habilidades emocionales y sociales saludables, construyendo puentes hacia un mundo interior rico y equilibrado. Pero seamos realistas. El proceso de transición, si el niño ya está habituado a un contenido hiperestimulante, puede generar resistencia y a veces síntomas que se asemejan a la abstinencia. Walter Rizzo ha desarrollado un protocolo gradual que ha aplicado con éxito en cientos de familias. La fase inicial implica una reducción progresiva y consciente. En lugar de eliminar radicalmente el contenido problemático de un día para otro, se disminuye gradualmente el tiempo de exposición mientras se introducen de manera simultánea
alternativas mucho más saludables y enriquecedoras. Comenzamos con sesiones de lo que denominamos desintoxicación visual, periodos cortos de 15 a 20 minutos diarios, donde el niño se involucra en actividades completamente libres de pantallas. Durante estas vitales sesiones es crucial ofrecer actividades que nutran las mismas áreas cerebrales que han sido sobreestimuladas, pero de una manera orgánica y equilibrada. Pensemos en juegos que requieren construcción secuencial, como bloques o Lego, rompecabezas adaptados a su edad, que estimulen la lógica y la paciencia, actividades artísticas que enfaticen el proceso creativo más que el resultado final, y sobre todo, tiempo en la naturaleza. La naturaleza posee un efecto restaurador inigualable en el sistema nervioso infantil. Los patrones fractales de las hojas, la melodía del agua que corre, la complejidad visual suave de un jardín, todos estos elementos proporcionan una estimulación rica, pero jamás abrumadora. Es como si la naturaleza fuera el antídoto perfecto y ancestral contra la sobreestimulación tecnológica que nos ha invadido. ¿Estamos dispuestos a devolverles a nuestros hijos la riqueza de la experiencia natural por encima del brillo artificial de una pantalla? La calma no es la ausencia de ruido, sino la presencia de conexión. Aquí y ahora es donde se siembran las raíces del ser. Walter Rizzo ha sido testigo de resultados extraordinarios con lo que denomina terapia de atención progresiva. Este enfoque se inicia con actividades que demandan solo de 3 a 5 minutos de atención sostenida para luego aumentar gradualmente esta duración. Podría ser algo tan sencillo como pedirle al niño que observe con absoluta concentración una flor, describiendo cada detalle, cada textura, cada matiz que perciba, o escuchar una pieza musical corta con los ojos cerrados, prestando atención a cada instrumento, cada armonía, cada pausa. La meta es reeducar al cerebro para que encuentre gratificación en el enfoque profundo. Un elemento crucial en este proceso transformador es la participación activa e innegociable de los padres. Los niños necesitan observar en sus adultos de referencia el modelado de comportamientos de atención saludable. Esto significa que los propios padres deben someter a escrutinio su consumo mediático y su capacidad de estar plenamente presentes con sus hijos sin la distracción constante de sus propios dispositivos. Recuerdo la historia transformadora de la familia González. Al implementar lo que llamamos horas sagradas sin pantallas cada tarde, encontraron resistencia inicial, tanto por parte de los hijos como en ocasiones de ellos mismos, habituados a la facilidad del entretenimiento digital. Sin embargo, después de tan solo 3 semanas de consistencia y compromiso, me reportaron un cambio radical. Sus hijos no solo habían dejado de resistirse, sino que habían comenzado a solicitar espontáneamente estas horas, libres de tecnología, porque habían redescubierto el placer genuino de jugar creativamente, de conversar sin interrupciones y simplemente de estar juntos. Una estrategia particularmente efectiva es lo que Walter Rizzo llama co-creación de normas mediáticas. En lugar de imponer reglas de manera unilateral y autoritaria, se invita a los niños a participar en conversaciones adaptadas a su edad sobre cómo los medios digitales afectan su cuerpo y su mente. Los niños sorprendentemente son receptivos y se comprometen más cuando comprenden el porqué detrás de los límites, cuando sienten que su voz es escuchada y que son parte activa de la solución. Esta apropiación genera un sentido de responsabilidad y empoderamiento que ninguna imposición puede lograr. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás la imposición y abrazar la sabiduría colectiva de la familia para construir un futuro más consciente? A veces, el mayor desafío no es el niño, sino el espejo que nos muestra nuestras propias adicciones. Mira de cerca. Como profesional de la salud mental, Walter Rizzo considera fundamental que los padres adquieran la capacidad de reconocer cuándo el impacto del contenido mediático ha traspasado la línea de lo normal para adentrarse en un terreno que exige intervención profesional. No todos los cambios en el comportamiento infantil requieren terapia, pero algunos patrones específicos demandan, sin dilación, atención especializada. Las señales de alerta más significativas y que no deben ser ignoradas
Incluyen cambios drásticos y persistentes en los patrones de sueño que se prolongan más allá de 2 semanas después de haber modificado el consumo mediático. Si un niño continúa experimentando pesadillas recurrentes, insomnio crónico o terrores nocturnos que pueden relacionarse con contenido visualizado, esto es un indicador inequívoco de que el material ha impactado profundamente su sistema nervioso y probablemente necesita procesamiento terapéutico para desentrañar y sanar esas impresiones. Otra señal crítica es la aparición de comportamientos agresivos o aún más preocupante, sexualizados, que no corresponden en absoluto al desarrollo normal del niño. Walter Rizzo ha presenciado casos donde niños muy pequeños reproducen sin verdadera comprensión conductas observadas en contenido inapropiado. Esto exige una intervención inmediata, no solo para proteger al niño de sí mismo y de su entorno, sino para ayudarlo a procesar una exposición prematura a conceptos para los cuales su cerebro inmaduro no está, de ninguna manera, preparado. Los cambios severos en la capacidad de socialización también merecen una atención profesional. Si un niño que antes disfrutaba del juego cooperativo y de las interacciones sociales comienza a aislarse, a manifestar agresividad injustificada hacia otros niños o a desarrollar miedos irracionales ante situaciones sociales comunes, estos patrones pueden ser indicativos de que su programación emocional ha sido, de forma significativa, alterada. Recordaba vívidamente el caso de Lucas, un niño de 6 años que desarrolló lo que parecía ser un trastorno de ansiedad severo provocado por la exposición a contenido de terror disfrazado de entretenimiento infantil. Sus padres al principio creyeron que se trataba de una fase pasajera, pero cuando Lucas empezó a sufrir ataques de pánico en situaciones cotidianas como ir a la escuela o permanecer solo en su habitación, comprendieron la urgencia de buscar ayuda especializada. Una señal particularmente alarmante es la pérdida de la capacidad para el juego imaginativo independiente. Si un niño que previamente podía entretenerse creativamente por periodos apropiados para su edad, de repente necesita estimulación constante del exterior y es incapaz de generar juego propio, esto sugiere que su creatividad natural ha sido comprometida de manera muy significativa. Incluso los cambios en el apetito y en la relación con la comida pueden estar vinculados a la sobreestimulación mediática. He observado niños que desarrollan la necesidad de comer mientras consumen contenido o que pierden el interés en las comidas familiares porque requieren una estimulación visual constante para poder ingerir alimentos, desconectándose de la experiencia sensorial de comer. Sin embargo, quiero transmitir un mensaje de esperanza y tranquilidad a los padres. La inmensa mayoría de los efectos negativos del contenido mediático inapropiado son reversibles con una intervención temprana y cambios consistentes en el ambiente del niño. El cerebro infantil es extraordinariamente resiliente y Walter Rizzo ha sido testigo de recuperaciones completas en niños que parecían estar severamente afectados. La clave, el factor determinante, es la intervención temprana. Cuanto antes se identifiquen y aborden estos patrones, más sencillo será restaurar un desarrollo neurológico saludable. Esperar que los comportamientos problemáticos se resuelvan solos rara vez funciona. Por lo general, solo consigue que se consoliden y se vuelvan más arraigados y por ende más difíciles de modificar. Cuando busquen ayuda profesional, es fundamental encontrar un terapeuta que comprenda específicamente el impacto neurológico del contenido mediático en el desarrollo infantil, porque no todos los profesionales de la salud mental están actualizados en esta área de conocimiento relativamente nueva pero crucial. ¿Están dispuestos a ser los vigilantes activos de la salud mental de sus hijos o permitirán que la marea digital los arrastre a la deriva? La resiliencia del cerebro infantil es un milagro. La pregunta es, ¿le estamos dando la oportunidad de brillar? La protección contra el impacto negativo del contenido mediático inapropiado no es simplemente una cuestión de restricción. Se trata, en su esencia más pura, de crear activamente un ambiente familiar que nutra, en todas sus dimensiones, el desarrollo infantil saludable. A lo largo de mis años de práctica, Walter Rizzo ha identificado elementos específicos que caracterizan a las familias más exitosas en este desafío.
El primer elemento, y quizá el más poderoso, es la creación de lo que llamo espacios sagrados de conexión. Estos no son meros lugares, sino momentos y atmósferas dentro del hogar que están completamente libres de tecnología, dedicados en exclusiva a la interacción humana genuina. No se trata de erradicar toda la tecnología de la vida familiar, lo cual sería irreal en la era actual, sino de establecer refugios intencionales donde la conexión profunda, la conversación sincera y el contacto visual puedan florecer sin interrupciones. Uno de los rituales más transformadores que recomiendo es la institución de comidas familiares sin dispositivos electrónicos, donde la conversación se centra en las experiencias reales del día de cada miembro, entre bebidas y desear, donde se escucha con atención y se comparte con autenticidad. He observado que los niños que participan regularmente en estas comidas desarrollan habilidades de comunicación superiores, una mejor regulación emocional y vínculos familiares significativamente más fuertes, construyendo una red de apoyo interna que los acompañará toda la vida. La lectura compartida es otro elemento transformador, y no me refiero únicamente a los cuentos antes de dormir, por valiosos que estos sean. Hablo de crear una cultura familiar donde los libros son atesorados, donde los niños ven a sus padres leyendo por placer, inmersos en historias, conocimientos y reflexiones. Los niños aprenden mucho más por modelado que por instrucción directa. Cuando observan que los adultos encuentran una satisfacción genuina en actividades que exigen concentración sostenida y una rica imaginación, internalizan la idea de que estos comportamientos son valiosos, gratificantes y merecedores de su tiempo. El juego libre no estructurado es absolutamente crucial para un desarrollo neurológico saludable, pero muchas familias modernas han perdido el arte de permitir que los niños se aburran de manera productiva. Los niños necesitan tiempo regular donde no haya actividades planificadas, donde no existan estímulos externos dirigidos, donde puedan simplemente seguir el hilo de su curiosidad natural hacia donde ésta los lleve. Durante estos periodos de juego libre es normal y de hecho saludable que experimenten momentos de aburrimiento. En lugar de rescatarlos inmediatamente con algún tipo de entretenimiento, permítanles navegar a través de esa incomodidad inicial hacia la creatividad que surge casi mágicamente del otro lado del aburrimiento. Este es el semillero de la imaginación y la autoeficacia. La exposición regular a la naturaleza es otro componente no negociable de un desarrollo holístico y saludable. Y no es necesario vivir en el campo para lograrlo. Incluso actividades simples como un paseo consciente por un parque urbano, la observación pausada de las nubes o el mantenimiento de plantas en casa pueden proporcionar la conexión con los ritmos naturales que el cerebro infantil necesita para desarrollarse de manera equilibrada. He notado que las familias que priorizan las actividades al aire libre tienen niños con una regulación emocional superior, una mayor capacidad de atención y significativamente menos problemas relacionados con la ansiedad y el estrés. Hay algo profundamente restaurador en los patrones complejos pero armoniosos de la naturaleza que contrarresta perfectamente la sobreestimulación de los medios digitales. La música, más allá de la mera distracción, desempeña un papel especial en el desarrollo neurológico saludable. No me refiero a cualquier música, sino especialmente a aquella que requiere una escucha activa y consciente. La música clásica, el folk, el jazz o cualquier género que posea complejidad armónica y rítmica. Tocar instrumentos musicales es una actividad aún más beneficiosa, ya que integra múltiples sistemas cerebrales, promoviendo una neuroplasticidad saludable y una coordinación única. Un aspecto que a menudo pasa desapercibido es la importancia de enseñar a los niños habilidades prácticas que requieren concentración y producen resultados tangibles. Cocinar juntos, la jardinería, proyectos de construcción sencillos, artes y manualidades. Todas estas actividades enseñan al cerebro que la satisfacción real y duradera proviene del proceso sostenido hacia objetivos significativos, no de la estimulación instantánea y efímera. Recuerdo la transformación extraordinaria de la familia Martínez, que implementó lo que denominamos sábado sin pantallas. Inicialmente, la resistencia fue considerable, pero gradualmente, estos días se convirtieron en los favoritos de toda la familia. Los niños redescubrieron juegos que habían olvidado.
Los padres redescubrieron la satisfacción de estar completamente presentes con sus hijos y toda la familia desarrolló tradiciones y recuerdos que siguen valorando años después. ¿Estamos preparados para reclamar estos momentos sagrados o permitiremos que la pantalla siga siendo la niñera de nuestra atención? El verdadero tesoro no se esconde en el brillo de una pantalla, sino en la profundidad de una conexión genuina. Siente la urgencia. Llegamos al final de este recorrido por un tema que a Walter Rizzo le apasiona profundamente, no por una mera curiosidad intelectual, sino porque ha sido testigo de primera mano tanto del daño desgarrador que puede infligirse como de la sanación prodigiosa que es posible cuando actuamos con conocimiento, amor y una intención clara. Lo que hemos explorado hoy trasciende la mera teoría académica. Es el resultado palpable de años de observación clínica rigurosa, de miles de horas acompañando a cientos de familias en procesos de transformación real y tangible. Cada caso que he compartido con ustedes representa no solo el sufrimiento silencioso de un niño y su familia, sino también la esperanza inquebrantable de que el conocimiento bien aplicado puede catalizar cambios profundos y duraderos. Quiero que reflexionemos juntos sobre una verdad ineludible. Nuestros hijos están creciendo en un mundo que no existía cuando nosotros éramos niños. Los desafíos que enfrentan son únicos en la historia humana, y las soluciones que funcionaron para generaciones anteriores no solo son insuficientes, sino que a veces pueden ser contraproducentes. Esto no es culpa de nadie, es simplemente la realidad de vivir en una época de transformación tecnológica acelerada. Pero, precisamente porque somos la primera generación que navega por estas aguas desconocidas, tenemos la responsabilidad y la oportunidad histórica de forjar nuevos paradigmas de crianza que protejan lo más sagrado del desarrollo humano, mientras abrazan, de manera consciente e intencional, las herramientas tecnológicas que pueden, si se usan sabiamente, enriquecer nuestras vidas. El mensaje principal, la tesis irrefutable que quiero que se lleven hoy, es este. Ustedes, los padres, tienen más poder del que imaginan para influir de manera determinante en el desarrollo neurológico y emocional de sus hijos. Cada decisión sobre qué contenido permiten, cada momento de atención plena y genuina que comparten con ellos, cada límite amoroso y coherente que establecen, está literalmente modulando la arquitectura de sus cerebros y sentando las bases indelebles de su bienestar futuro. No se trata de generar culpa o ansiedad adicional en la ya compleja y desafiante tarea de ser padre o madre en el siglo XXI. Se trata, por el contrario, de empoderarlos con el conocimiento esencial para que puedan tomar decisiones informadas, alineadas con sus valores más profundos sobre el tipo de seres humanos que desean ayudar a formar, a forjar. Los cambios no necesitan ser dramáticos para ser efectivos. A veces, las transformaciones más profundas y duraderas surgen de ajustes pequeños pero consistentes, realizados con una intención clara y un amor incondicional. Un poco menos de tiempo frente a las pantallas aquí, un poco más de conversación genuina allá, momentos regulares de conexión sin dispositivos. Estas pequeñas semillas plantadas con conciencia pueden florecer en cambios extraordinarios, inimaginables al principio. Recuerden también que este proceso es tan beneficioso para ustedes como para sus hijos. Cuando crean un ambiente familiar que nutre la presencia, la creatividad y la conexión auténtica, ustedes mismos se benefician, experimentando una mejora significativa en su propia calidad de vida y bienestar emocional. Muchos padres me reportan que los cambios implementados para proteger a sus hijos también revolucionaron positivamente su propia relación consigo mismos y con su pareja. Si algo de lo que hemos explorado hoy resuena con su experiencia, si reconocen algunos de estos patrones en su propia familia, o si simplemente sienten que esta información podría ser un salvavidas para otros padres en su comunidad, les imploro que compartan este conocimiento. El cambio social significativo siempre comienza con conversaciones individuales que gradualmente se expanden hasta crear nuevas normas culturales. Y ahora quiero escucharles a ustedes. Después de todo lo que hemos explorado juntos hoy, me gustaría mucho saber, ¿reconocen algunos de estos patrones en su vida diaria con sus hijos? ¿Han notado cambios en su comportamiento, atención o regulación emocional que podrían estar relacionados con su consumo mediático?
O tal vez ya han experimentado con reducir ciertos tipos de contenido y han observado mejoras palpables. Les invito a que compartan su experiencia, sus dudas, sus victorias en los comentarios del Poder de Elegirme. Su historia puede ser exactamente lo que otro padre o madre necesita escuchar para sentirse menos solo en este proceso o para encontrar la motivación y el coraje para hacer cambios que han estado considerando. A veces, saber que otros han enfrentado desafíos similares y han encontrado soluciones es lo que nos da el valor para dar el primer paso hacia la transformación. También me encantaría saber qué estrategias específicas les han funcionado, qué resistencias han encontrado y qué recursos adicionales les serían útiles para seguir profundizando en este tema vital. La crianza consciente es un camino que se transita mejor en comunidad, aprendiendo unos de otros y apoyándonos mutuamente en la hermosa y desafiante tarea de guiar a nuestros hijos hacia su más pleno potencial. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan crítica. Recuerden que cada momento es una nueva oportunidad para elegir conscientemente cómo queremos influir en el desarrollo de estos seres humanos extraordinarios que tenemos el privilegio y la responsabilidad de acompañar en sus primeros y más formativos años de vida. Tu hogar y la mente de tus hijos nunca serán los mismos después de entender la verdad oculta detrás de las pantallas. No te pierdas más revelaciones esenciales para el futuro de tus pequeños. Suscríbete ahora al Poder de Elegirme y despierta a una crianza consciente. Nos vemos pronto.